Tenemos ahora una conferencia muy interesante sobre la tecnología de la estabilidad de suelos para pavimentos, que está a cargo del ingeniero Carlos Guzmán. Él es ingeniero civil, graduado en la Universidad de Concepción en Chile. Ha sido catedrático e investigador por más de 25 años en la Universidad de Bio Bio en Chile y fue asesor de tesis en diversos temas relacionados con la mecánica del suelo y la ingeniería de pavimentos. Es investigador y especialista en tecnología de estabilidad del suelo para pavimentos, premio a la innovación tecnológica otorgada por Corfo de Chile en el año 1999. Fue Seremi, secretario regional ministerial de Bio Bio para la reconstrucción después del terremoto y el tsunami del 2010. Es fundador de la empresa Project y Profund, empresas de ingeniería especializadas en suelos de caminos. Muchas gracias nuevamente, Carlos, y te quedas con el auditorio a tu disposición. Jorge, muchas gracias por la invitación y encantado de poder participar en este congreso que por segunda vez he sido invitado y lo agradezco profundamente. Voy a dar inicio a la presentación que he preparado para esta oportunidad. Esta presentación va en función a lo que hemos desarrollado como solución de estabilización química y llevándolo a un contexto fundamentalmente de soluciones de estabilización en base a soluciones cementadas de estabilización. No me voy a detener en el índice, pero es para que tengan una idea de cómo vamos a ir desarrollando esto dentro de lo que significan los conceptos de diseño de pavimento, las bases estabilizadas y cómo poder desarrollar mejores soluciones y los resultados que hemos obtenido en base a distintos proyectos y estudios que hemos desarrollado. En primer lugar, vamos a hablar de soluciones de pavimento para bajo volumen de tránsito y que la mayoría de las veces se ve como una solución bastante básica y se le da poca importancia, pero en lo estrictamente del punto de vista de ingeniería, este tipo de soluciones de pavimento son mucho más complejas que para soluciones de alto volumen de tránsito. Y debido fundamentalmente a que la estructura de pavimento para alto volumen de tránsito se compone por varias capas, dentro de las cuales la base, que es uno de los elementos importantes que configura la estructura del pavimento, toma mucho menor carga a que las de bajo volumen de tránsito, en que la carga va directamente sobre la base. La diferencia que hay es que la frecuencia y la cantidad de soluciones son menores a las de alto volumen de tránsito, pero las cargas son mucho más intensas y de mayor magnitud que las para caminos de alto volumen de tránsito. Aquí viene un tema bien relevante respecto a los diseños. En Perú se usa, dependiendo el tipo de volumen de tránsito, para menos de 1 millón se usa el NARRA o el USACE, y para mayor de 1 millón de equivalente se emplea el ASTO 93. Sin embargo, nos vamos a detener un poco en lo que se refiere en el ASTO 93 al coeficiente estructural de las bases. Y lo que hemos visto normalmente es que se aplican coeficientes estructurales de 0,225 o de 0,17, siendo el primero para 60 kilos por centímetro cuadrado y el segundo para 35 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión a los 7 días. Este es un elemento bien importante que lo vamos a desarrollar ahora para ver la importancia que tiene esto. Respecto a lo que estaba mencionando, bueno, ya mencioné que se clasifican los de bajo volumen de tránsito entre 75.000 van por tramos de tráfico
hasta 1 millón, pero ¿cuándo vamos a considerar en el sentido de cómo ver el diseño para este tipo de pavimentos? En función de eso, viene una pregunta bien relevante, que es si realmente necesitamos tener una resistencia de 60 kilos por centímetro cuadrado los 7 días en estas bases que van a resistir esto. Si uno ve una estructura de pavimento de bajo volumen de tránsito, nos damos cuenta que en la figura la solicitación está haciendo directamente sobre la base, ya sea que ésta sea descubierta o tenga un sello de protección que no aporta estructura. Entonces, ¿cuáles son los elementos que aquí van a trabajar en el desarrollo de la estructura del pavimento? Primero que nada, vamos a ver la resistencia a la compresión, que es un elemento realmente importante, que es la primera carga que resiste la base superficialmente. Y después se conjugan dos más, que van directamente al desarrollo de las capas de base y a la subrasante, que son las tensiones que van en verde, que van dependiendo del módulo que tenga esta base y de otro lado el espesor. Y siendo muy importante también la resistencia retenida. Y la resistencia retenida nos estamos refiriendo a cuando el material estabilizado es sometido a saturación y cuánto es la estabilidad que tiene bajo esa condición. O sea, qué porcentaje de resistencia tiene versus la condición óptima. Y un elemento relevante que es mucho más difícil de desarrollar y estudiar es la resistencia a la tracción, que es la parte más débil que tienen este tipo de bases y que obviamente si pudiéramos usarlo con ensayos normales sería fantástico, pero lamentablemente no es fácil, por lo tanto nos vamos a concentrar en las tres primeras, que sería la resistencia a la compresión, el módulo que tenga este material y la resistencia retenida. En función de eso, si uno empieza a ver las propiedades mecánicas, específicamente en lo concerniente a la compresión, la solicitación está dada por la presión de los neumáticos. Y la máxima presión que vamos a tener van a ser 120 psi, que llevándolo a medidas de kilos por centímetro cuadrado, estamos hablando de 8,4 kilos por centímetro cuadrado. Pero sin embargo, en los bordes del neumático, esto es mucho, la solicitación que se genera aquí es bastante mayor y supera los 10 kilos por centímetro cuadrado, y sobre todo cuando es descubierta la base o tiene un sello, es aquí donde se produce la mayor carga. Pero por otro lado, tenemos también que las solicitaciones estas no son estáticas, son dinámicas. Y estas solicitaciones dinámicas dependen de varios factores. Dependen de la geometría que tenga el material y también de si tiene o no tiene cobertura. Entonces, en función de eso, uno tiene que generar un diseño que sea el adecuado para poder resistir con esta base, y por eso que mencioné que era mucho más complejo el diseño para caminos de bajo volumen de tránsito. Ustedes pueden ver la figura cómo son en la diferencia sin tener aporte estructural, con aporte estructural, cómo cambia la solicitación, la tensión que se produce bajo la capa estabilizada. Ahora, siguiendo con la resistencia, aquí muchas veces, y sobre todo en AASHTO 93, uno tiene por objetivo llegar a un cierto número estructural. Y ese número estructural se conjuga en base al coeficiente que le da la estructura de la capa que está viendo, en este caso de base, y al espesor. Y muchas veces uno tiende a disminuir los espesores aumentando la resistencia, aumentando el coeficiente estructural, pensando que con eso tiene resuelto el tema y está generando un movimiento
jugando entre el coeficiente estructural y el espesor de la base. En esta figura que están acá, que se ha desarrollado en base a tensiones que se producen, fíjense ustedes que en la parte de arriba tenemos dos estructuras de pavimento, una con un espesor fijo de 12 centímetros y con un módulo de 800 megapascal por un lado y por otro lado 2000 megapascal. Y lo que está ocurriendo acá es que la reducción de tensiones a nivel de capa de base por haber aumentado el módulo de la base es menor a 1%. Y la reducción de tensiones a nivel de subrasante es del 2%. O sea, nada. No conseguí absolutamente nada con aumentar la capacidad resistente de la base. En cambio, nos vamos a lo que está abajo en la figura y nos encontramos que el mismo sistema de verificación de tensiones, lo que hemos hecho es mantener el módulo de la base y hemos aumentado el espesor. Por un lado, nos damos cuenta que de 12 centímetros subido a 20, la reducción de tensiones en capa de base ha disminuido en un 45% y a nivel de subrasante ha disminuido un 50%. Por lo tanto, aquí hay un elemento bien relevante en relación a estos diseños de caminos de bajo volumen de tránsito, de tener cuidado de que no es necesario tener resistencias tan altas para poder resolver el problema estructural, porque no se está consiguiendo el objetivo perseguido y más encima estamos generando otro problema más, que a mayor resistencia, si vamos con soluciones cementadas, nos vamos a ir a una probable retracciones que nos van a producir agrietamientos y obviamente eso significa que la estructura en sí del pavimento va a tener una menor estructura que la otra. Hago un paréntesis con respecto a los asfaltos espumados, porque quiero explicar que muchas veces uno tiende a tener un cumplimiento de las normativas y muchos paradigmas que nos van dejando en cierta forma encerrados en no poder permitir desarrollo de tecnologías y abrirse a ver nuevas soluciones. ¿Y por qué menciono este ejemplo? El sistema de asfalto espumado, que está empleado en Perú y en varios países, tiene muchos años, pero hace pocos años atrás Virgen desarrolló equipos especializados para la parte constructiva para poder materializar este tipo de soluciones. Pero independientemente de cómo se desarrolla esto, quiero detenerme en lo siguiente. Esto es un material que tiene unas ciertas características, el material granular con cierta plasticidad, que tiene una cierta especificación técnica, en la cual se le adiciona un porcentaje de cemento hidráulico y cemento asfáltico, pero en bajas dosis. Entonces, si tiene asfalto y tiene cemento, si nos fuéramos a la normativa, podríamos decir, lo vamos a fijar como que si fuera una solución cementada. Y si nos vamos como solución cementada, la forma de medirlo es por resistencia a la compresión a los 7 días. Y resulta que los valores que de ahí salen por este tipo de solución son bajísimos. Lo que no significa que la solución sea mala, sino que no es un ensayo apropiado para este tipo de cosas. De la misma manera, si decimos, es una solución asfaltada, nos vamos por estabilidad Marshall, y medimos estabilidad Marshall y no da buenos resultados, y nuevamente tendríamos que desecharlo porque no cumple eso. Se hicieron los estudios mediante triaxiales, determinando los módulos, y ahí se vio que el ensayo de tracción indirecta era un sistema que podía acomodarse para poder emplearse esto. Y es más, fíjense ustedes que
la resistencia a la compresión está a los 7 días, y lo están arrojando a los 14 días. O sea, hizo un cambio radical a las formas y normativas que existían para poder desarrollar esta nueva tecnología que no es nueva, porque ya lleva mucho tiempo y hay muchos kilómetros desarrollados en base a esto, pero lo pongo como ejemplo a lo que vamos ahora a estar viendo y presentando. En relación a las soluciones cementadas puras, dependiendo del tipo de suelo, van los distintos porcentajes que se van incorporando y se recomiendan para poder estabilizar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer, en definitiva, el cemento? ¿Qué es lo que está produciendo? Es una disminución de la elasticidad, hay una variación de las máximas densidades compactadas secas, y produce, dependiendo del grado, del tipo de suelo y del porcentaje de cemento, puede producir mayor o menores rigideces, y estas pueden ser asociadas a retracciones que en el tiempo obviamente nos pueden generar bastante problemas como estructura por el agrietamiento propio que se produce y que se reflejan hacia adelante. Existen literaturas en que hablan grados de agrietamiento, y aquí ustedes pueden ver que cuando trabajamos de menos de 20 kilos por centímetro cuadrado, el nivel de agrietamiento es muy leve o imperceptible, por lo tanto no es un tema que nos vaya a preocupar. Pero así como mostré antes, de 60 kilos que se especifica para aplicar el coeficiente estructural 0.225, estamos frente a un tema de agrietamiento alto y severo, y que lógicamente ese pavimento va a ir al colapso y se va a agrietar entero. Para modo de ejemplo, hay normativas europeas en el cual las bases tratadas con cemento pueden llegar a un módulo del orden de 1000 o 2000 megapascal, y solamente al primer año. Y después del segundo año bajan a 350 megapascal, 300 megapascal, o sea, equivalente a una base granular de CBR100. Entonces, y eso es producto porque tiene estas retracciones que obviamente generan este tipo de problemas. Ahora, en relación a las bases tratadas con cemento, estas en sí, cemento solo, requieren materiales de alta calidad, son muy exigentes, tienen que producirse para que sientan una cierta graduación, tengan un cierto desgaste, y se consiguen altas resistencias, altos módulos, y dependiendo de la dosis de cemento que tengamos, podríamos tener problemas de retracción. Y aquí empezamos a hablar de suelos marginales, o sea, materiales que no cumplen condiciones de base para ser estabilizadas con cemento, que están claramente estipuladas y especificadas por alto. Y estos suelos marginales son materiales que son menos exigentes, puede ser un afirmado, contaminado, que realmente uno quiere estabilizarlo, y lo va a estabilizar en base a soluciones cementadas, pero que va a tener que cumplir unos ciertos requisitos que van muy de la mano con lo que dije anteriormente, que no era necesario llegar a módulos tan altos. O sea, basta con que estas bases tengan CBR mayor que 100, aunque entiendo que todo lo que significa materiales cementados, el ensayo CBR no es el que se debe utilizar, sino que debe ser en base a resistencia o módulos específicamente. Y los módulos deberían andar entre 500 y 800 megapascal. En esos valores nosotros vamos a trabajar sin problema de retracción, y vamos a tener estructuras que pueden ser fácil de trabajar. Cuando uno analiza las distintas fases de las soluciones cementadas, estas son 4, y dentro de estas 4 tenemos el intercambio catiónico, que es la primera reacción que se produce, y que hay liberación del agua, y que es la que se produce en las 2-3 horas, más o menos, donde se produce el fragüe. Después tenemos la fluctuación o aglomeración, en que mejora la trabajabilidad del material porque baja la plasticidad del suelo,
al producir esto, y eso se genera también en forma instantánea. Después viene la hidratación del cemento, es que viene la ganancia de la resistencia en la primera etapa, al principio, y la que más nos importa es la reacción puzolánica, en el cual es el aumento de la resistencia en el largo plazo en la que queremos llegar finalmente y diseñamos los pavimentos. Respecto a los aditivos, brevemente explico un poco qué es lo que yo entiendo de los aditivos que hay. Tenemos las enzimas, que tienen una acción cementante o aglutinante, que en definitiva producen un efecto catalizador. El efecto catalizador es acelerar o retardar una reacción que se está produciendo. En el caso de la enzima es un acelerador, o sea, la ganancia de resistencia en forma en temprana edad es muy rápida. A que si tuviera cemento solo, yo al aplicar cemento más encima tengo una mayor resistencia en el corto plazo. Ahora, eso sí, ¿para qué sirve? Para materiales que sean estables y que no tengan problemas de comportamiento de cambio volumétrico, cosa que vamos a ver más adelante. En el caso de los polímeros es algo bastante similar, la diferencia que tienen distintos orígenes, y se puede trabajar también con un suelo con algo más de plasticidad, pero no tan plástico porque no tengan estabilidad. La reacción también es rápida, se produce en los primeros momentos, las primeras horas, y ahí vienen los organizolanos, que son nanopolímeros, o sea, son polímeros de tamaño mucho más pequeño y que permite ser mucho más eficiente que el polímero, sí, porque logra entrar a intersticios mucho más pequeños y logra poder producir este elemento de reacción. Y por eso que, en cierta forma, dicen que repele el agua, que son hidrófobos, porque logra entrar en intersticios mucho más pequeños. Y después nos vamos al aceite sulfonado, y aquí es el área donde nosotros nos hemos especializado, y quiero que pongan atención en lo siguiente. Es un nombre genérico que se usa para muchas cosas, y hay que tener cuidado realmente qué es este aceite sulfonado, qué es lo que está haciendo. Porque podemos tener aceite sulfonado para estabilizar suelos plásticos, pero también pueden tener otros objetivos, como objetivos para la cosmética, para lubricantes, para desmoldantes y otros fines. Por lo tanto, hay que tener, fijarse bien el objetivo, y hay formas de determinar para qué sirven. Ahora, en el caso de los aceites sulfonados, que nos vamos a referir ahora en conjunto con los cementos, que son realmente un producto reactivo, lo que hace es que tiene un intercambio catiónico bastante importante, un intercambio iónico bastante importante. Y eso actúa fundamentalmente en los suelos finos, en que las reacciones que se producen son muy lentas y se consiguen resistencias, se retardan la resistencia, pero eso permite que no se vayan generando tensiones internas. Entonces, al final, cuando uno logra producir soluciones de estabilización de un suelo que tenga finos en porcentaje relativamente importante, que ahí lo vamos a ver más adelante, más un cemento que sea acorde con el tipo de suelo. O sea, aquí no se trata de decir cualquier tipo de cemento. El cemento va a tener que ser apropiado al tipo de finos de suelo que queremos estabilizar, y vamos a producir ahí un aditivo que sea ionizador, que sea reactivo, apropiado a la mezcla de estos dos sólidos que estamos actuando en esto para poder producir el proceso que queremos. Y aquí se explica un poco mejor lo que estoy tratando de decir. Las partículas que están bajo malla 200
pueden componerse por limo y arcillas. Y las arcillas tienen un tamaño menor a 2 milésimas de milímetro. O sea, son muy, muy pequeñitas y están compuestas por 2 o más láminas de material en el cual entre medio hay presencia de agua. Y esto produce lo que llamamos normalmente el hinchamiento, la expansión y la lubricación entre las láminas. Pero esto, ojo, tiene algo bien relevante, tiene una gran superficie específica. Hay literaturas que mencionan un tema por un lado o por otro. Nosotros normalmente hemos trabajado con las dos consideraciones. ¿Qué es lo que dicen? Cuando un material tiene más de un 10%, otros dicen que tiene más de un 5% bajo malla 200, el comportamiento del suelo lo da la parte fina. Y todo lo otro, ¿por qué? Porque la suma en la superficie específica de ese porcentaje de fino es superior a la superficie específica de todo lo que está sobre malla 200. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno tiene presencia de finos, de ver realmente cómo son estos finos, qué características son y cómo los vamos a trabajar. El proceso de ionización, en definitiva, ¿qué es lo que hace? Que en definitiva hace que las partículas sólidas absorban iones de la fase líquida que viene incorporada en los intersticios mediante estos productos ionizantes. Ahora, ¿cuál es un elemento importante? Todos los productos pueden ionizar. Tenemos el agua que tiene un pH cercano al 7, pero fíjense ustedes, y tenemos sales que tienen pH mucho mayores, que también pueden ionizar. Pero fíjense ustedes que aquí es relevante la energía de ionización que vamos a tener. Y en este caso, lo que ustedes están viendo en la lámina, fíjense ustedes que un pH, un elemento ácido, que tenga un pH 1, tiene más de 1.000.000 de veces de energía que un material con pH 7. O sea, es mucho más eficiente para poder producir este efecto de equilibrio, de estabilidad del suelo. Entonces, al final, ¿qué es lo que uno llega? En que estabiliza un suelo mediante el uso de un cemento apropiado para el tipo de suelo, en el cual se produce con el cemento un intercambio catiónico, pero por otro lado tengo una energía de ionización que en conjunto con el cemento, el suelo, la parte fina y el agua, me genera una solución en la cual puedo conseguir finalmente un suelo que lo estabilizo, o sea, que tenga una buena resistencia retenida, que se me comporte en forma estable. Y aquí nosotros jugamos mucho con un elemento adicional en el tipo de estudio de los suelos. Y fundamentalmente es que muchas veces, ¿qué nos preocupamos? Nos preocupamos del porcentaje que tiene bajo malla 200. Si este porcentaje pasa a ser más de un 5%, empezamos a darle importancia al comportamiento que va a tener el suelo. De ahí vienen los límites de consistencia o límite de Attenberg. Muchas veces nos encontramos que los laboratorios informan que son NP, es decir, que no son plásticos. El ensayo límite de Attenberg se hace bajo malla 40. Entre malla 40 y malla 200 hay arenas. Pero si el porcentaje vaya bajo malla 200, como estaba diciendo, es importante, es apropiado desarrollar el ensayo de límites bajo malla 200. Recién hoy día estaba viendo un proyecto que estamos estudiando allá justamente en Perú, en que se confirmaba que se clasificaba un material como arena limosa, NP, y que tenía un
porcentaje en malla 200 del orden del 15%. Y en los límites marcaban que no eran no plásticos y no se había determinado el límite líquido. Hicimos el ensayo bajo malla 200 y el ensayo bajo malla 200 arrojó que la plasticidad es de 21 y el límite líquido de 58. O sea, tenemos unas partículas de arcilla que están ahí presentes y que me van a generar el comportamiento del material y la inestabilidad. Entonces, ese ensayo, que es apropiado de usarlo y que está en todos los laboratorios, nosotros lo recomendamos. Ahora, si uno quiere estudiar mucho más detalle para ver el tipo de arcilla y ver la forma que se puede estabilizar, puede entrar a la difracción de rayo X, en que va a determinar qué tipo de minerales están los compuestos, o la otra, por ensayo de azul de metileno, en que me va a arrojar cuánto es lo capaz de absorber, o sea, me está determinando la superficie específica que tiene este material bajo malla 200. Volviendo a la reacción de la solución cementada, que vimos en una lámina anterior, pero que ahora le estamos agregando un aditivo reactivo. Fíjense ustedes que en la lámina que están viendo, en verde está apareciendo todo lo nuevo. En el intercambio catiónico, el tiempo que se produce este intercambio catiónico, que era de entre 2 y 3 horas, se prolonga. Aquí estamos hablando de 6 a 8 horas. ¿Eso qué permite? Que en definitiva no tengamos tensiones internas, tengamos más tiempo para poder producir la mezcla y dejarla bien compactada, y no se vayan generando reacciones fraude, propiamente tal, que si estamos, por ejemplo, compactando, estamos produciendo en la misma construcción, estamos llevando a la falla con agrietamientos precipitados, porque ya está tomando fragilidad la estructura. Respecto a la fluctuación y aglomeración, aquí lo que hace el cemento normalmente de bajar la plasticidad, en este caso se reduce muy poco la plasticidad, pero como estos productos son viscosos, mejora la trabajabilidad también, por lo tanto se resuelve el tema de poder producir una mejor homogeneización. Respecto a la hidratación del cemento, esta ganancia que se hace de la resistencia también es más lenta. Y eso nosotros no le damos mucha importancia, pero sí, porque al resultado final no va a incidir, aparte de que lo hace más lento. Pero sí en la reacción puzolánica, ahí sí que hay un efecto muy, muy interesante, porque como es un proceso lento, y esto hace más lento aún, este tipo de aditivo lo que hace es que permite un aumento de la disolución de la arcilla, o sea, de sacar el agua de los intersticios, aumentando el aporte del sílice y la alumina en el proceso de cementación, que es básico en esto. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Finalmente, que las resistencias van a ser superiores, pero van a tener una ganancia en el tiempo mucho más lenta en el desarrollo de esta resistencia. Y por último, también él produce la ionización propiamente tal, que ya lo mencionamos, de la arcilla, extrayendo el agua que queda atrapada en los intersticios y lo deja un material mucho más estable y duradero y permanente en la solución de estabilidad. Nosotros tuvimos mucho tiempo bien complicados en identificarnos qué es lo que éramos. Así como el asfalto espumado, mencioné yo antes que no le aplicaba ningún tipo de ensayo de los tradicionales y tuvieron que irse a la tracción indirecta. Nosotros hicimos un estudio el año 2013 al 2016, en un proyecto que nos ganamos en Chile con Corfo a través de una universidad, y estudiamos el comportamiento para poder determinar cómo se tenía que medir y qué es lo que era realmente lo que se lograba conseguir con esto. Y se probaron distintos tipos de suelos, hicimos una cantidad enorme de ensayos de CBR, resistencia a la compresión, tracción indirecta, módulo por tracción indirecta, módulo estático, módulo triaxial,
tramos de prueba en terreno, mediciones del pavimento antiguo con deflectometría. Hicimos una mezcla de todo y también hicimos tramos de prueba comparándolo con distintos tipos de soluciones que son conocidas y sobre todo tratando de asociarlo mucho a ASTO para ver si logramos conseguir coeficientes estructurales. Bueno, aquí uno puede ver que hay distintos tipos de suelos en el cual hicimos análisis de resistencia y la resistencia que fuimos obteniendo y cómo se iban incrementando en el tiempo. Y este ensayo de triaxial fue bastante relevante en entender muchas cosas, por qué no teníamos retracciones y cómo se comportaba esto. Este ensayo, en definitiva, se confeccionan las probetas, se hace una presión de confinamiento de 50 kilopascal y se somete a presiones cíclicas que van aumentando, cada 10.000 ciclos van aumentando de acuerdo a lo que dice ASTO, y se parte con 350 kilopascal hasta terminar en 650 kilopascal. Y uno puede ver estas curvas que están aquí, que son distintos tipos de suelo, distintos tipos de aditivos, en que cada vez que había un incremento axial se producía una deformación. Esta deformación nos está diciendo que tiene un cierto grado de utilidad y no se están generando tensiones internas que obviamente van asociadas a la retracción. Y eso nos llevaba, si esto lo lleváramos a una solución cementada, no tendríamos esta deformación asociada a estos cambios de carga que son, vuelvo a decir, cíclicas. Entonces, ese fue uno de los temas que nosotros logramos resolver. Después vimos también resistencia retenida y todo ese tipo de cosas. Y aquí les estoy mostrando algunos ejemplos que ustedes pueden ver de suelos que tienen algunas características que, por ejemplo, ¿en qué nos preocupamos nosotros? ¿Qué es lo que pasa en malla 200? Y si ustedes pueden darse cuenta ahí, es bien interesante la cantidad que hay en malla 200. Y por otro lado están los índices de plasticidad, los límites de Atterberg, que me voy a detener en la línea 4, en que sale no plástico. Por lo tanto, uno podría decir, este material no es plástico, por lo tanto tengo una condición de un suelo estable. No tengo cambio volumétrico de estas partes finas. Pero cuando uno mira la cantidad de finos que tiene, estamos hablando más de un 20%, dice, hoy es muy raro que esto no sea plástico. Claro, y cuando uno hace el análisis de límite bajo malla 200, aparece la plasticidad. Y esta plasticidad nos lleva a poder definir qué tipo de aditivo usar y distintos porcentajes de dosificación. Y ahí ustedes pueden ver resultados de lo que se obtienen. Estamos viendo resultados de resistencias a la compresión a los 7 días, que tiene algunas variaciones que lo voy a mencionar más adelante, y la retenida, con distintas dosis. Por otro lado, tenemos otro tipo de suelo, en que sí, si ustedes ven, aparecen que son todos no plásticos, tienen un porcentaje bajísimo bajo malla 200, pero tomamos la decisión de ver cómo eran estos finos que estaban ahí y hicimos los límites bajo malla 200 y nos encontramos que los límites andaban entre 5 y 6 la plasticidad, digamos. Eso nos llevó a desarrollar distintas dosificaciones para determinar resistencia a la compresión, que ustedes las pueden ver ahí, y lo que tenemos abajo están los ITS, la extracción indirecta, que obviamente si uno mira la línea 9 y la línea 11, en que seco da 354 y saturado da 290 kilopascal de extracción indirecta, esos son valores muy, muy buenos, que permite tener módulos elásticos con un ensayo tranquilo, o sea, sencillo, que se puede hacer en cualquier laboratorio. Estamos obteniendo módulos de 500 a 800 megapascal sin ningún problema. Ahora, en relación a los tipos de materiales, aquí nosotros normalmente clasificamos en 3 tipos de materiales. Materiales que tienen límites líquidos y plasticidades bajas,
sin importar mucho el contenido que tenga bajo malla 200, partiendo de la base que tenga o sí tenga material bajo malla 200, y separamos, y es muy fácil definir el tipo de aditivos que podemos emplear. Por ejemplo, cuando tenemos límite líquido inferior a 35% y plasticidades que van hasta un 15%, el cemento Portland es el más apropiado. Y ahí usamos un producto apropiado para este tipo de suelo. Sin embargo, cuando tenemos un material en el cual el límite líquido es muy alto y las plasticidades también son altas, ya ahí el aditivo sólido no sirve, el cemento Portland, y nos vamos a la cal viva. Y cuando estamos entre los valores de 35 y 60 de límite líquido, ya estamos haciendo una mezcla entre cemento Portland, cal viva, y empezamos a probar, podemos probar con algunas cenizas, con algunas puzolanas, que finalmente, y cada uno de estos va asociado a distintas formulaciones del producto líquido que vamos a emplear. Esto lleva finalmente a que uno va usando esto en base a mucho estudio y mucho sustento de resultados de laboratorio. Aquí tenemos la normativa que le rige en Perú respecto a los distintos tipos, y no usa mayormente la parte de durabilidad que tienen estos tipos de soluciones, que son realmente importantes. Y aquí mi consejo es trabajar mucho con la resistencia retenida, y sobre todo, si uno está estudiando, ver las probetas de someterla a saturación, secado, saturación, secado, incluso congelamiento, para ver si la estabilidad permanece en el tiempo o no. Y eso uno lo puede hacer en forma precipitada. Nosotros, como mencioné anteriormente, de 2013 al 2016 desarrollamos este estudio, que después lo sometimos a análisis de varias universidades y al Laboratorio Nacional de Vialidad en Chile, y producto de esto y otros estudios más que se desarrollaron, por supuesto, a contar del año 2018, en el Manual de Carretera del Ministerio de las Públicas de Chile, se desarrolló el manual de diseño, el sistema de estabilización química, pero con una condición bien clara. Son condiciones cementadas, o sea, aquí hay elementos cementados, y no es aplicable a bases tratadas con cemento o bases tratadas con asfalto. O sea, estamos hablando de suelos marginales, que no cumplen lo que sería un afirmado, un tipo de material de ese tipo. Ahora, en relación a la exigencia, se habla de lo que el módulo resiliente de 500 megapascal que deben cumplir, y aquí hay un tema bien interesante. Cuando habla de compresión no confinada, menciona que tiene que ser de 2 megapascal cuando estamos hablando de bases para bajo volumen de tránsito, o sea, que no lleva cobertura estructural arriba. Y cuando lleva cobertura estructural, o sea, lleva más de 5 centímetros de asfalto como mínimo, exige 1,5 megapascal a los 28 días, o sea, 15 kilos por centímetro cuadrado. Y obviamente pensando en probetas saturadas, y en este caso lo hacen sumergida bajo 4 horas. Otro tema importante, nosotros en el año 2003 desarrollamos varios proyectos en calles urbanas en Chile, en el Ministerio de Vivienda, y finalmente salió una resolución que se permitía el uso de estabilización química de materiales para estabilizar bases, y la gracia que tiene esto es que todo lo que estamos apuntando ahora es de reciclar. ¿Por qué hablamos de reciclar? Porque estamos usando materiales marginales, o sea, tratar de evitar el uso de materiales de cantera, sino que estudiar soluciones
de materiales que están existentes en el pavimento y ver si se pueden estabilizar o se le agrega una mínima cantidad de otro material para dejarlo apto para estabilizar. Hago un breve paréntesis. El año 2006 me tocó trabajar en China y allá no existen las bases granulares, no se usan materiales de cantera. Se usa siempre el material existente y se le agrega el material que le falta, y lo que trabajan son arenas arcillosas que tienen un cierto porcentaje de cemento y un cierto porcentaje de cal hidratada para evitar la retracción, y trabajan como eso, como solución única. No se pueden trabajar bases granulares. Ahora, respecto al sistema constructivo, algunas consideraciones bastante importantes. Obviamente hay que hacer una buena ingeniería. Voy a partir por la parte final. Y ahí menciono, incluso pongo nombre y apellido, un proyecto que desarrollamos en el 2013, 2014, sector tramo de Canchaqui y Huancabamba, en que falló el pavimento. De 280 kilómetros que hicimos en ese proyecto, hay aproximadamente 40, 30 y tantos kilómetros que fallaron por hacer una mala ingeniería de que nunca la base reaccionó porque estuvo siempre saturada y se apoyó sobre un manto rocoso que afloraba agua. Y tuvimos una mala decisión de hacerlo, a pesar de que habíamos propuesto hacer una base drenante, pero no se autorizó y cometimos el error de desarrollarla igual. ¿Qué es lo que es importante? Son porcentajes de aditivos en bajas dosis. Por lo tanto, el mezclado tiene que ser muy bueno, llamado perfecto. Las partículas finas tienen que ser 100% pulverizadas. O sea, estabilizar un suelo arcilloso con motoniveladora no va a resultar nunca, porque como traspasa el material de un lado a otro con la moto, lo que está haciendo es traspasarlo, pero no está pulverizando estas partículas de grumos que no van a quedar estabilizados. Otro elemento importante es trabajar muy bien las humedades para poder obtener las densidades que realmente se requieren, o sea, trabajar con la compactación que se especifica, que normalmente es sobre el 95% de la densidad máxima compactada seca. Hay que tener cuidado en el proceso de compactación, que el equipo que está produciendo la compactación no esté formando fisuras. Y hay muchas veces que los equipos están mal equilibrados, mal calibrados, y en algún sentido van produciendo pequeños agrietamientos, y ese agrietamiento obviamente queda presente en toda la vida de la base y van a producirse problemas a futuro. El sistema del curado es relevante. Hay que tener que el material que está estabilizado no pierda humedad. Es el más importante de todo. Si pierde humedad, se pierde la reacción. Por lo tanto, hay que preocuparse de que superficialmente no haya pérdida de humedad, porque va a quedar esa zona mal estabilizada. Muchas veces se habla el otro caso, cuando se satura. Cuando se satura, lo único que ocurre es que el proceso se hace más lento, hasta que pierde la humedad. Pero la reacción sí se va a producir en el tiempo, y no va a haber problema con respecto a esto. Aquí hay un tema bien relevante respecto a este tipo. Yo mencioné que las tensiones internas, como se retarda la reacción, no se produce. Entonces, a diferencia de una base tratada con cemento, en que una vez que está compactada, uno tiene que dejarla unos ciertos días sin transitar, porque está frágil la estructura, y se puede producir, cuando uno transita sobre ella, se van a producir fisuras y agrietamientos. En este caso, lo que se recomienda es que el tránsito se entregue en forma inmediata. O sea, esto incluso mejora la consolidación y no se van a producir nada de fisuras ni agrietamientos, porque el elemento está trabajando y permite
la reacción permite en el tiempo que esto se desarrolle sin ningún problema. Y vuelvo ahí a mencionar que esto no es magia. Si uno desarrolla mal la ingeniería o mal la construcción, no puede esperar que el resultado sea bueno. Aquí tenemos distintas figuras de fotos de distintos sistemas de estabilización. Esto es lo típico que se hace en China. Son accesorios que se le instala a un cargador o un tractor en que van haciendo la estabilización. Y aquí tenemos un equipo mucho más sofisticado. Aquí Caterpillar, Birgel, y este es el menos apropiado. Si tiene poca plasticidad, no hay ningún problema porque va a correr bien y se va a producir, no es necesario desmenuzar las partículas. Ahora, algunos ensayos no es que sean nuevos, sino que sugeridos. Yo mencionaba recién que la parte fina del suelo es la que nos va a dar el comportamiento de todo el suelo completo. Entonces, cuando uno ve que es importante la cantidad que hay bajo malla 200, uno puede trabajar con estas probetas chicas para dosificar, que son de 3,6 por 3,6 de diámetro por 7,2 de altura, y hace compresión no confinada. Y lo hace bajo malla 4, produce los distintos productos, genera los distintos aditivos de acuerdo a la clasificación que tiene el suelo, y va obteniendo las resistencias secas o a humedad después de los 7 días, y la saturada durante 4 horas sumergida en agua. Aquí hago un tema, nosotros estudiamos bastante el tema respecto a cómo obtener resultados en el corto tiempo, y finalmente, después de mucho ensayar, generamos un proceso para todo tipo de probetas de un sistema de curado distinto. Y el sistema de curado distinto es que las probetas, una vez que están confeccionadas, cada una por separada, queda en bolsas plásticas selladas, de tal manera de que no entre humedad ni tampoco bote humedad, con la menor cantidad de aire posible en estas bolsas plásticas. Y aquí, cada una de estas probetas se deja en horno a 45 grados por 7 días. Terminados los 7 días, lo que uno hace es sacarla del horno, las probetas, sacarla de la envoltura plástica, dejarla que se enfríen y proceder con hacer los ensayos de resistencia, en este caso a la compresión, y otras saturadas. Aquí vemos la foto del lado izquierdo que está sumergida en agua. Aquí vemos distintos tipos de fallas. Tenemos una falla plástica, quiere decir que está mal estabilizado. Tenemos una falla frágil, que la tenemos al lado, al medio abajo, que se ve bastante bien la falla y cómo reacciona ante pasado el tiempo. Lo ideal aquí es usar módulos. Y nosotros usamos mucho el módulo elástico por compresión, estático, en el cual tenemos acá, tenemos la medición de la deformación axial, tenemos la celda para medir la carga, y sacamos finalmente el módulo que podemos tener. Si queremos tener el módulo de Poisson, tenemos que agregar este otro accesorio para ver las deformaciones que se producen en la parte radial o perimetral circular, digamos. Ahí tenemos los equipos en los cuales se están midiendo los distintos tipos de probeta. Aquí tenemos una probeta chica, como mencioné, de 3,6 por 7,2. Aquí tenemos la de 10 por 20, que es la típica que se usa para este tipo de soluciones. Aquí tenemos el ensayo triaxial, en el cual logramos tener el ITS y se hace bajo condición de saturado y seco para ver cómo quedó la estabilización. Y aquí hay algo bien importante. Lo que nosotros siempre habíamos dicho, nosotros siempre estábamos encasillados acá, como un producto no tradicional de los productos químicos.
Pero después del estudio que hicimos, que mencioné anteriormente, nos dimos cuenta que estamos acá y que somos una solución cementada o con cal, una tradicional que tiene un aditivo que en cierta forma modifica, entre comillas, mejora esta condición cementada que se usa con un sistema tradicional. Y aquí viene la gran diferencia. Esto es un gráfico esquemático de comportamiento de ganancia de la resistencia o módulo. La curva amarilla que ustedes están viendo, uno se encuentra que a los 7 días tiene aproximadamente el 75% del total que podría llegar como módulo o resistencia. Ya a los 28 días está del orden del 95% y después viene ya la parte final que se desarrolla en el tiempo. Y aquí es relevante lo que ocurre. Desde el punto de vista de módulo, si no tengo retracción, esto se mantiene. Pero si tengo retracciones, esto baja. Y esto es con lo que va a trabajar si tiene retracciones, por lo tanto tenemos que evitarla. La que hacemos con este producto reactivo es que el proceso es más lento, muchísimo más lento. Y llega un momento dado que sobrepasa el nivel superior obtenido por la del cemento y llega a quedar plana después con un valor superior en el tiempo. Y esto se da normalmente, la última se da pasado un invierno en el cual ha sometido a saturación y vuelve el periodo seco y ahí empieza a quedarse estabilizado cumpliendo con los porcentajes de resistencia retenida que uno desea. Ahora, respecto al diseño de mezcla, que lo mencioné, nos fijamos en la hygrometría, los límites de consistencia, mucho con límite de consistencia bajo malla 200. Ahí podemos hacer difracción de rayo X, que sería lo ideal, para ver bien el tipo de arcilla, o el azul de metileno, que también nos arroja muy buenos resultados y se pueden correlacionar con los límites. Obviamente tenemos que fijarnos el tema de materia orgánica y de sulfatos. Algunos sulfatos los podemos trabajar, otros no, son muy inestables. Y ahí desarrollamos distintos tipos de ensayos de resistencia. Tenemos que llegar a mayor que CBR, mayor siempre que 100. Las probetas de CBR pueden estar a mayor de temperatura mínima de 22 grados Celsius. Y lo que son las resistencias a la compresión, ITS y módulos en bolsas plásticas, tal como lo mencioné yo anteriormente. Siempre en probetas de 10 por 20 o en probetas chiquititas cuando uno está probando, de 3,6 por 7,2. Importante en terreno, medir la humedad natural para ver en cuánto va a diluir el aditivo líquido. Uno puede quedarse bajo la cantidad de agua para llegar al óptimo y después agrega el agua faltante. Eso se puede trabajar bien. El tipo de rodillo normalmente es el liso vibratorio. Ahora si estamos hablando de suelos que son 100% bajo malla 4 y son plásticos, el rodillo pata cabra es el más apropiado para todos. Y lo que hay que tener cuidado es producir el tema de fisuras por compactación. En el caso de temperaturas bajas, las reacciones entran en estado de latencia, no es que se pierdan, sino que se suspenden cuando entra a temperaturas bajo 8 grados, por lo tanto, en zona alta, que es normal que en la noche baja mucho la temperatura, lo que ocurre es que las reacciones van a ser más lentas y el objetivo perseguido de módulo requerido se va a conseguir en mayor tiempo. Ahí es muy interesante sellar bien la base, ojalá con un riego de liga o un sello negro encima asfáltico para que pueda quedar el agua atrapada y no se pierda porque hay humedad relativa muy baja. Reitero, la entrega al tránsito, no hay ningún problema, eso es deseable, nosotros deseamos que sea transitado en forma inmediata.
Ya mencioné los ensayos que se realizan en terreno, o sea, en laboratorio, en terreno es exactamente igual. Cuando uno quiere confeccionar las probetas, tiene que hacer reemplazo, porque no puede trabajar con tamaño máximo de 3/4 pulgadas, por lo tanto hace el reemplazo igual que en el tema del CBR, y se dejan envueltas en bolsa de polietileno y se llevan a horno, y se sigue el mismo procedimiento. El tipo de carpeta de rodado que se usan para esto, están las descubiertas, en el cual hay que preocuparse de la granulometría de los materiales, de que no sea muy fino, porque puede tener un coeficiente de roce muy malo. Y aquí hago un paréntesis. Ojo con el uso de los coeficientes de drenaje en ASTO mayores a 1. Porque a mayor a 1 es más permeable, no más impermeable. Y solamente los coeficientes de drenaje se usan para materiales granulares de comportamiento flexible, nada que sea cementado. Entonces, uno no puede trabajar con ese tipo de elementos en los coeficientes de drenaje. Respecto a las que son cubiertas, la cobertura asfáltica se pueden emplear de cualquier tipo, y aquí incluyo el Slurry, que es un sello bastante rígido, y como este tipo de base no tiene deformaciones importantes, no se produce un fisuramiento, por lo tanto, a diferencia de un material granular, que cuando uno pone un Slurry sobre una base granular, esta va a tender a la falla porque el continuo acomodo que tienen las bases granulares van a hacer que se agriete, partiendo la base como concepto que una base granular con CBR 100 no tiene más de 12 kilos por centímetro cuadrado de resistencia. Y ya vimos que las cargas pueden llegar a ser mayores del orden de los 20 kilos. En lo que es con losas de concreto, no se pueden usar losas tradicionales por el alabeo que tienen las losas, solamente se pueden usar losas de sección optimizada, que se conocen allá por la TCP, que son de sección de 1,75, 1,75, 1,50, 1,50. Ahí hay distintos tipos de soluciones que se han empleado. Acá tenemos con adoquines prefabricados, aquí tenemos la losa optimizada, aquí tenemos tratamientos superficiales, carpeta asfáltica en caliente. Aquí hay, en este momento hay 43 proyectos ejecutados en Perú, hay más de 1.300 kilómetros. Como es una solución impermeable, no tiene problemas si queda sumergida en agua, siempre y cuando no sea una subpresión, no venga de una napa que está presionando porque se ha encontrado con una base impermeable. No mencioné, los coeficientes de permeabilidad que se obtienen aquí son más o menos del orden de 10⁻⁻7 a 10⁻⁻9 centímetros por segundo, o sea, son muy impermeables. Por lo tanto, cuando es sometido a inundaciones, no tiende a la falla porque funcionan bastante bien. Para grandes cargas, aquí tenemos temas de puerto. Justamente este puerto, como lo mencionó Jorge, lo hicimos y resistió el tsunami sin ningún problema, teniendo patios al lado del puerto que colapsaron totalmente, producto del tsunami que lo afectó, digamos. Aquí tenemos caminos de bajo volumen de tránsito, pero de carga, que son descubiertos, y aquí lo que nos preocupamos fundamentalmente es que el material tenga una cierta ergometría para que tenga un coeficiente de roce apropiado, porque si no podemos hacer una superficie muy refalosa. De la misma manera, estos mismos caminos donde hicimos, digamos, nuestro conocimiento mayor, estos están todos con Slurry o tratamientos Picapa, en que trabajan la estructura de base estabilizada y con este tipo de tránsito de camiones. Aquí tenemos soluciones en Perú,
Esto es en el sector de Iberia, acá tenemos el sector de Villarrica, que después fueron expuestas durante toda la zona de lluvia descubiertas y después fueron cubiertas con el Larry. Aquí tenemos soluciones que nos han pedido descubiertas. Esta es otra solución que tiene más aditivos de otro tipo para que perduren más en el tiempo. Soluciones mineras para mejorar el servicio. Este patio de camiones que está para 35 millones de equivalentes con losas cortas y carpeta asfáltica. Proyectos en Perú, aquí tenemos en la zona del Cusco, acá tenemos el sector de Piura, pistas de aterrizaje. Esto es bien importante, esto lo menciono acá. Por ejemplo, nos ha tocado mucho hacer pistas en aeródromo en isla, en el cual no hay agua dulce, no hay agua potable, hay agua de mar, ¿no? Y bueno, se estudia el tipo de agua y se hacen los productos de acuerdo para poder trabajar con ese tipo de agua y poder producir la estabilización. Eso es lo que les quería mostrar. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, muy interesante tu exposición, clara y además muy importante en la parte de estabilización de suelos. Eso es todo por hoy. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias y a todos los asistentes, agradeciendo su presencia, les recordamos que pasado mañana, viernes 4 a las 16 horas, tendremos la tercera reunión del Congreso. Los esperamos.